Sentir terror es una sensación subjetiva. No todo el mundo siente miedo de las mismas cosas. Dejando que el receptor de una obra se imagine algún peligro, en lugar de enseñarlo, permite que en esos espacios vacíos se proyecte aquello en lo que otros consideran digno de espanto. Es la incertidumbre lo que realmente crea esa creciente sensación de miedo. El primer Silent Hill surgió de lo que hoy se conoce como Team Silent, un equipo formado por aquellos trabajadores de Konami que tenían mala fama con el resto de los empleados. Nadie quería trabajar con ellos, así que empezaron a desarrollar su propio proyecto con la supervisión de la compañía. Team Silent nunca fue un equipo cerrado, sino más bien una especie de aula de castigo para empleados, así que el equipo fue variando en las sucesivas entregas. Los juegos de Silent Hill han adquirido la fama de tener desarrollos muy complicados, con constantes cambios en la dirección de la franquicia. Es curioso que esto sea cierto incluso en el primer juego, donde la idea original desde Konami era desarrollar un juego para competir con Resident Evil y que tuviera un atractivo de una película de Hollywood, para apelar a mercados internacionales. Irónico, porque es difícil pensar en algo menos Hollywood que el amasijo de ideas dementes que incluye el resultado final. La influencia más evidente de esta primera entrega es la película La escalera de Jacob, así como las inevitables sombras en Japón de Twin Peaks. El año anterior había sido el lanzamiento de un juego menos conocido, Misurna Falls, que mantenía ideas de diseño similares. Una ciudad nevada y perdida, donde se sucede el misterio y el jugador puede arriesgarse a explorar por su propia voluntad. Otros elementos que presenta Silent Hill están derivados de la obra de Stephen King, como Carrie o Posesión, e influencias estéticas de Dario Argento, Lucio Fulci o Francis Bacon. Keiichiro Toyama debutó como director en este proyecto y se encargó del guion narrativo y la historia del pueblo, dejando las adivinanzas y puzzles para el programador Hiroyuki Owaku. Toyama tomó ideas de la cábala y el gnosticismo y sectas griegas para crear una atmósfera de misticismo y terror psicológico que cubriera las deficiencias en el apartado de la acción. Como prueba de las precarias condiciones en las que se desarrolló, el artista Takayoshi Sato, responsable del diseño de personajes humanos y los modelos en 3D, estuvo a punto de no figurar en los créditos. Su aparición solo tuvo lugar gracias a la insistencia de realizar él mismo las cinemáticas renderizadas, para las que, sin ninguna duda, tenía un buen ojo para la puesta en escena. Este proceso de renderizado le llevó 2 años, donde durmió dentro de la propia oficina para escenas que en el total del juego no representan más de 10 minutos. Sato acabaría montando su propia empresa de animación 3D para trabajar de manera autónoma con Konami en la secuela, y en 2006 se mudó a Estados Unidos, aunque ha seguido colaborando en juegos tan variopintos como Luigi Mansion 3, muy apropiado. El diseño de fondos y monstruos corrió a cargo del hoy popular Masahiro Ito. Aunque más recordado por el diseño de Pyramid Head para Silent Hill 2, su personalidad está aquí totalmente definida por un estilo que toma elementos tanto de Francis Bacon como David Cronenberg o la literatura de Kobo Abe. Ito transmite las pasiones psicosexuales y la incomodidad por la deformidad y lo perecedero del cuerpo físico, manteniéndose siempre en un límite de lo apenas reconocible como humano. Mantendría su trabajo en la saga hasta Silent Hill 3, pero desde entonces ha tenido bastante mala suerte, con diseños suyos para Shadow of the Damned que no fueron usados, o trabajando en el muy impopular Metal Gear Survive. La icónica música de Akira Yamaoka, que hoy consideramos como una cumbre de la música de los videojuegos y casi inseparable de cierto estilo de terror, surgió casi por accidente. El músico original renunció en medio del desarrollo y Yamaoka saltó al ruedo con ideas que incluían distorsiones de taladros de dentista o risas de niños. Este sonido ambiente, a medio camino entre el noise y los sonidos melódicos de Angelo Badalamenti, tuvo una agria acogida dentro de Konami. Al parecer, los directivos consideraban que la música del juego estaba sufriendo algún tipo de bug, que hacía insoportable escucharla. Yamaoka insistiría en que, esa era la intención. Pese a todas las dificultades y la falta de confianza en el proyecto por todas las partes implicadas, el juego se mostraría en el E3 de 1998, y con buena recepción. Acabaría teniendo una buena campaña publicitaria en la salida del año siguiente, incluyéndose una demo del juego nada más que en el, entonces moderadamente esperado, Metal Gear Solid. Silent Hill cuenta una historia sencilla, aunque la cinemática inicial puede que sea una de las más confusas posibles, intercalando imágenes de escenas posteriores con la primera secuencia. Tras la muerte de su esposa, Harry Mason conduce a su hija Cheryl hasta la ciudad de Silent Hill, un antiguo lugar turístico famoso por su lago. En el camino, casi atropellan a una misteriosa joven y el coche tiene un accidente. Cuando Harry recupera la conciencia, Cheryl ha desaparecido del asiento de copiloto, por lo que Harry se adentra en la ciudad, aparentemente abandonada, inundada por la niebla y con nieve en verano. Tomamos el control de Harry en busca de Cheryl por toda la ciudad.
Originalmente iba a poder hacerse uso de un segundo jugador, muy probablemente Civil, agente de policía. Da muestra de ello algunos elementos y frases no usadas dentro del código del juego, así como la relevancia de este personaje en el último acto de la historia, pero es inevitable no darse cuenta de que el juego sufrió graves recortes, incluyendo la zona turística, la última que visitamos en el estado normal de la ciudad, muy infrautilizada y reconvertida en una zona opcional para una misión secundaria que desbloquea el mejor de los finales. A medida que nos adentramos más en la ciudad durante el prólogo, la niebla se vuelve más y más densa. El uso de la niebla y la oscuridad es parte de lo que le ha dado esa personalidad a la saga. Al principio una idea para cubrir la corta distancia del renderizado del escenario, se convirtió en un efecto atmosférico de gran calibre. Estos primeros minutos en la ciudad son emblemáticos por cómo presenta su propia premisa. Caminar por calles solitarias, cubiertas de niebla, apenas dilucidando sombras hasta que atravesamos el callejón y la oscuridad se cierne sobre nosotros. Marca esto una diferencia que se va a hacer más notable a medida que avancemos en la trama. La idea de que por muy terrorífica que sea la ciudad fantasma cubierta en la niebla donde reaparecen criaturas temibles, no es peor que su versión de pesadilla metálica y oscuridad, donde las criaturas abundan más y el entorno se vuelve más irreal. Hay un cierto alivio en volver al pueblo fantasma, una imagen más familiar que la pesadilla de rejas oxidadas y dimensiones sobrenaturales. Harry persigue a Cheryl hasta un callejón enrejado. Aquí es donde se hace notar más el uso dinámico de la cámara. A diferencia de Resident Evil, no tenemos cámaras prefijadas para disimular que los fondos son pre-renderizados, sino que obedecen a un factor más artístico. No solo están para dificultar el control o por restricciones técnicas. Parten, como en esta secuencia inicial de Alone in the Dark, de crear la sensación de estar siendo observado. Es por ello que esos puntos de referencia a veces simulan el tipo de altura y angulación que le correspondería a una cámara de seguridad, o que otorgan un ángulo concreto que impide ver qué tenemos delante. Mucho se ha hablado de los controles estilo tanque que obligan a moverse en espacios 3D, a veces girando sobre nuestro propio eje. Aunque provienen desde al menos Alone in the Dark, se estandarizaron con los éxitos de Tomb Raider y Resident Evil. Lo cierto es que esta primera entrega ofrece algunas mejoras al sistema, como la posibilidad de esquivar retrocediendo con un pequeño salto hacia atrás, o el hecho de que incluso apuntando con el arma podemos seguir moviéndonos para una mayor precisión. Eso no quiere decir que no haga falta acostumbrarse a ellos y que resulten un difícil punto de entrada para quienes no los hayan usado antes, pero lo cierto es que se adecúan a este sistema de cámaras fijas. Un juego como X-Files Resist or Serve trata de mantener unos controles de movimientos más sencillos pero sin renunciar a las cámaras fijas, lo que resulta incluso menos apropiado y favorece la confusión con los constantes cambios de dirección, demostrando que, si bien mejorables, los controles tipo tanque no eran tan terribles como se suele recordar. Harry se encuentra al final del callejón con un cadáver crucificado. Allí es emboscado por lo que parecen niños armados con cuchillos. Da igual que intentemos huir porque el juego no lo permite, tampoco tenemos forma de defendernos. Es algo que tenía que ocurrir. Resultamos inevitablemente heridos y Harry se desmaya. La primera de muchas veces a lo largo del juego. Harry aquí se va a desmayar más que Tintín en los tebeos, así que conviene acostumbrarse. Al despertarse, Harry se encuentra en una cafetería junto a un agente de policía, Civil, tan confusa como él sobre lo que está ocurriendo en la ciudad. Civil ve que Harry está desarmado y hace algo impropio de una policía, ofreciéndole su propia pistola para que se defienda y marchándose. Take this, and hope you don't have to use it. Now listen to me. Before you pull the trigger, know who you're shooting. And don't do it unless you have to. And don't go blasting me by mistake. Got it? I started blasting. Bang! Bang! Cuando recibimos la pistola, nuestra situación cambia. Hasta ahora, nuestra vulnerabilidad era solo aparente. No podías morir en ningún momento de lo ocurrido hasta entonces. Pero ahora, con un arma, con un mecanismo de defensa, la responsabilidad de mantenernos con vida recae sobre nosotros. Por otro lado, Harry también se nos presenta como un hombre ordinario. Su manejo de las armas de fuego es bastante inestable. Esto se traduce en las mecánicas en que, al disparar a los enemigos, debemos asegurarnos de apuntar el mayor tiempo posible para asegurar que Harry no fallará al disparo. Con este factor de probabilidad de que apuntando rápido y disparando podemos desperdiciar una bala, el juego adquiere un mayor realismo. Las armas de fuego que encontremos, incluyendo una escopeta y un rifle de caza, son mejor cuando las reservamos para los encuentros con jefes muy resistentes. Mientras tanto, el resto del tiempo casi siempre podemos usar armas de combate cuerpo a cuerpo, como la tubería, el martillo o el hacha.
Si somos conservadores con nuestra munición, podemos hacernos con suficientes balas de pistola para derrotar a los enemigos más molestos, generalmente los pterodáctilos, y dejar las armas cuerpo a cuerpo para los enemigos bípedos y las cucarachas. En cuanto Civil nos deja solos, podemos grabar partida en los blocs de notas repartidos por los mapas. Antes de marcharnos escuchamos una radio roto junto a la ventana y al acercarnos, un pterodáctilo salta por la ventana. De nuevo, esto parece una constante que también se daba en Alone in the Dark o en los famosos perros de Resident Evil. Así que ya sabes, si estás haciendo un survival horror, no te olvides de meter una criatura rompiendo una ventana en el momento más inesperado. Hasta que el jugador no venza a este primer monstruo no podemos salir del restaurante. Funciona como un pequeño tutorial para lo que está por venir, aunque nos acostumbra demasiado a esperar que nos enfrentemos a cada monstruo cuando la acción más eficaz es tratar de esquivarlos y huir. También nos indica que, llevando esta radio, podemos usar el sonido de la estática para anticiparnos a un enemigo que se aproxima. Esto genera cierto suspense. Funciona de un modo similar al radar en el juego de 1999 de Alien vs Predator, donde ejecuta una doble función. Nos avisa de la proximidad de enemigos, pero aumenta la tensión con su diseño de sonido. Creo que no se habla lo suficiente de la enorme importancia del sonido en videojuegos, pero ningún género es tan evidente como en el terror, donde un sonido inadecuado puede convertir una situación temible en algo cómico. Hello, my baby. Hello, my honey. Hello, my ragtime guy. El trabajo de sonido de Silent Hill lleva a que cada puerta que chirría, cada engranaje que se mueva, tenga un sonido característico especial que nos pille por sorpresa. A medida que recorremos la ciudad de Silent Hill, rodeados de la niebla y con el sonido de nuestros pasos, nos vamos acostumbrando al entorno. Se establece una monotonía que, dado el contexto, nos hace suponer que va a romperse de un momento a otro. Pero no lo hace. Silent Hill es un juego relativamente sencillo. Con toda la fama que tienen los survival horror de juegos implacables, esta primera entrega es más generosa ofreciendo munición e ítems de salud. Los enemigos son, en general, lentos y podemos evitar y esquivarlos en gran parte de las situaciones. De hecho, aunque Harry se muestra exhausto cuando llevamos un tiempo corriendo, no hay ningún tipo de penalización por ello. Aunque no lo sabremos hasta el final de la aventura, todos los enemigos que nos encontramos son parte de las memorias distorsionadas de Alessa, la niña psíquica en el centro de esta historia. El simbolismo de cuentos infantiles está presente como una constante, con referencias a Alicia en el País de las Maravillas o El Mago de Oz, y a veces de un modo más sutil, como el pterodáctilo, sacado de El Mundo Perdido de Arthur Conan Doyle, o quizá más bien de La Niebla de Stephen King. Siguiendo la pista de Cheryl, encontramos su cuaderno de dibujo, donde ha escrito que se dirige a la escuela. Para atravesar la calle correspondiente debemos ir a través de una vivienda particular, con una llave escondida en la caseta de perro. Si queremos acceder a la puerta trasera de la vivienda necesitaremos hacernos con otras 3 llaves escondidas en esta primera zona de la ciudad. El diseño del mapa es especial porque trata, al menos en un comienzo, de recrear entornos realistas. Hay mucho de qué hablar de cómo el diseño de videojuegos a finales de los 90 pasó a crear entornos más realistas, pero lo dejaremos para otra ocasión. Quedémonos en que aquí los edificios y las calles mantienen una lógica y una familiaridad reconocible, pero se nutren de ciertos obstáculos como las puertas cerradas o las verjas que aparecen de la nada, para convertir esos espacios familiares en laberintos. Incluso la exagerada anchura de las calles sirve como efecto para la desorientación, haciendo que temamos perder algún desvío o callejón que podamos pasar por alto. Nuestra principal misión en el juego es encontrar llaves inusuales para puertas cada vez más extrañas. Las puertas en sí son una parte importante de la experiencia del juego. Hay una gran cantidad de puertas que no se abren de ningún modo y otras que tenemos que desbloquear una vez que hemos dado un gran rodeo, creando atajos. Así, nuestro mapa de la ciudad irá marcando qué puertas son o no accesibles si es cuestión de ir descubriendo y marcando cuál es el camino por el que podamos avanzar. Es una experiencia casi totalmente lineal, pero al dejar que sea el jugador quien se encuentre con los obstáculos y progrese por eliminación, no genera esa sensación de estar siendo guiado. Cuanta más libertad cree tener el jugador, más responsabilidad cae sobre este y más asume que puede equivocarse. Ese uso de las puertas difiere de la presentación de puertas con animación en Resident Evil, donde la tensión se genera en qué habrá al otro lado. Y es que, ante todo, el propio pueblo de Silent Hill es el protagonista en esta primera entrega. Harry Mason es solo un vehículo para el jugador, alguien de quien apenas llegamos a saber mucho más sobre su vida fuera de este incidente, mientras que entregas posteriores pondrán un mayor énfasis en la psique de sus personajes.
El objetivo aquí es conocer el turbio pasado de Silent Hill, el tráfico de drogas, la secta, su apariencia de lugar turístico, la historia de Alessa y cómo sus poderes han moldeado la realidad. Una vez que hemos conseguido las 3 llaves del eclipse, la niebla da paso a la oscuridad. Nos dirigimos hacia la escuela donde debemos encontrar acceso a la torre del reloj. Para ello nos encontramos con nuestros primeros acertijos. Este tipo de acertijos son casi una seña de identidad de la saga. Son lo suficientemente sencillos pero ambiguos como para tenerte dando vueltas un rato, buscando a qué pueden referirse. Por supuesto, no sería un survival horror sin un puzzle con teclas de piano. Este puzzle es especialmente famoso por ser el más críptico del juego, estableciendo una relación entre aves, su color y la distancia entre ellas con las teclas del piano y las notas correspondientes. Es algo enrevesado, pero tampoco es imposible deducir la relación entre ambos. Durante todo este recorrido por la escuela nos encontramos con los niños grises, los enemigos que nos atacaron en el callejón. Estos enemigos solo están presentes en la versión americana, porque su clara inspiración en niños resultaba demasiado perturbadora tanto para los censores en Japón como en Europa, siendo sustituidos por otras criaturas, los Mumblers, que en la versión original solo iban a aparecer en las alcantarillas. Una vez abierta la torre del reloj, descendemos al generador, donde, al apagarlo, entramos en la versión pesadillesca de la escuela. Nuestro mapa cambia y todas las anotaciones de las puertas cerradas o abiertas desaparecen. Estamos en una realidad alternativa de Silent Hill, y durante todo el juego seguiremos cambiando de una versión a otra, siendo hasta un cierto alivio cuando salgamos de esta versión de pesadilla a su estado normal, por hostiles que sean ambos. El propio uso de los menús fomenta cierta tensión al obligarnos a detenernos en medio de la acción para curarnos o recargar munición. Como el sistema de salud no es demasiado explícito, tenemos que consultarlo a menudo, como también hacemos con el mapa para poder orientarnos. Esas constantes interrupciones deberían ser momentos de pausa, pero sabemos que en cuanto volvamos al juego los nervios van a estar a flor de piel. Después de resolver algunos puzzles más y llevarnos un par de sustos muy efectivos, podemos bajar de nuevo a la sala de calderas detrás de un torno giratorio controlado por 2 válvulas. Este puzzle de válvulas se debe resolver sin pistas, por fuerza bruta. No es el mejor, y muestra que a veces los survival horror recurren demasiado a los puzzles como una forma de rellenar el loop principal sin prestarles demasiada atención a si son interesantes por sí mismos. El hecho de tener que intercalar entre una válvula y otra es engorroso y la visibilidad en este momento dificulta entender el puzzle, pero no es un obstáculo importante. Ha llegado la hora de enfrentarnos al primer jefe. El juego se aprovecha de nuestra confusión en este momento, pero en realidad es bastante sencillo. Tenemos que caminar hacia atrás y disparar a la criatura cuando abre la boca. La escopeta que encontramos previamente en uno de los baños es muy eficaz. Si hasta ahora todo simplemente mantenía un aspecto extraño, la confusión sobre qué está realmente ocurriendo solo va a ir en aumento, y Harry se pasará el resto de la aventura tratando de buscar alguna explicación. What? What are you talking about? What are you talking about? I don't understand a word of this. What are you talking about? Do you have any idea what she's talking about? What the? What the? What is this? What is this? What is this? What was that? What? What's going on here? What's going on here? Why are you doing this? What do I do? Tell me everything you know. What's going on? Where am I? Who are you? Who in the hell was that? Was I dreaming? Was that another dream? What happened in this town? What could be making things like this? My memory? Comrades? Professor Lorraine? A diversion. Psycho Mantis. Genome soldiers. De nuevo, en la versión normal de la sala de calderas, tenemos nuestro primer encuentro con Alessa, la chica a la que casi atropellamos, que deja las llaves de una casa particular tras de sí. También escuchamos las campanas de una iglesia, indicando que hay más gente en Silent Hill aparte de Harry, Cheryl y Sybil. Utilizando la llave que acabamos de recibir, conseguimos llegar hasta la iglesia para conocer a Dahlia Gillespie, una excéntrica divina que nos ofrece un extraño artilugio en forma de pirámide y la llave para bajar el puente que conduce al distrito comercial. También habla de oscuridad y grandes amenazas, pero nada que tenga sentido todavía para nosotros. El hospital es quizás el más famoso de los niveles del juego.
Lo visitaremos al menos un par de veces más. Aquí nos encontraremos con Michael Kaufman, médico y director del centro, que nos dispara nada más llegar. Hold it! Kaufman se muestra reacio a explicar nada y parece permanecer en Silent Hill por asuntos que todavía no están muy claros. Suya es la misión secundaria necesaria para completar el juego con el mejor de los finales, para lo que necesitaremos recoger una botella de plástico en la cocina del hospital y embotellar un líquido en el despacho de Kaufman. Tras usar el ascensor y que aparezca un cuarto piso que antes no estaba allí, el número 4 siendo el número de la mala suerte en la cultura japonesa, tenemos otro encuentro fantasmagórico con Alessa, y el hospital entra en su versión de pesadilla, ahora poblado por enfermeras y doctores que llevan un parásito en la espalda que les controla como marionetas y nos agarrarán y atacarán en parejas. Aquí encontraremos mi arma mano a mano favorita, el martillo, aparentemente con mucha capacidad de daño aunque lenta, pero en realidad muy eficaz contra los médicos y enfermeras. En el sótano encontraremos un espacio vedado, habitaciones para pacientes muy graves, y lo que parece la antigua habitación de Alessa. Más tarde conoceremos a Lisa, una enfermera que dice haberse despertado con el hospital en este estado, y se siente incapaz de abandonar la habitación por miedo. Dahlia Gillespie reaparece también para dejarnos sobre la pista de una tienda de antigüedades. Yes, Dahlia Gillespie. Nos dirigimos a la tienda de antigüedades para reencontrarnos con Sybil, que dice haber sido incapaz de salir del pueblo, pues todas las carreteras han sido cortadas, y haber visto a Cheryl huyendo hacia el lago, flotando sobre él. Wait. We don't know what's back there. I'd better check it out first. I'm a cop. I should go. No, I'm going. All right. Harry decide investigar un pasadizo dentro de la tienda de antigüedades, encuentra un hacha y este le transportado de nuevo a la dimensión pesadillesca. Ahora toda la ciudad se muestra en su versión más oscura y hostil, llena de criaturas peligrosas. Harry se refugia en un centro comercial próximo y ve cómo las pantallas se iluminan con un mensaje de Cheryl pidiendo auxilio. Al subir al segundo piso, el suelo se hunde bajo los pies de Harry y nos enfrentamos al segundo jefe, una especie de oruga que requiere bastante precisión con la escopeta. La criatura huirá, rompiendo una puerta y dejándonos el camino libre, pero no sin antes recoger de la misma habitación un rifle que será el mejor arma de fuego que tendremos. Volvemos al hospital para ver si Lisa puede ayudarnos a llegar hasta el lago, pero Lisa no está dispuesta a abandonar el hospital. Eso sí, nos dice que podemos utilizar las alcantarillas para cruzar al distrito turístico de la ciudad y, desde allí, al puerto. Pero antes, la oruga contra la que luchamos parece haberse convertido en un insecto alado, similar a una mariposa o una polilla. Como enemigo es bastante difícil, con un aguijón muy peligroso en la proximidad y lanzando proyectiles venenosos desde la distancia, pero una vez derrotado, volveremos a la Silent Hill normal y emprenderemos camino hacia las cloacas. Estas alcantarillas son bastante lineales y sencillas, con enemigos a los que podemos dejar atrás corriendo. Es claramente el nivel menos detallado del juego y, por suerte, no nos detenemos demasiado en ellas, porque rara vez en un videojuego tiene un nivel de alcantarillas que sea digno de mención. What a thrill. En la zona turística se encuentra el mayor y más peligroso número de enemigos del juego. En parte, parecen estar ahí para que nos demos prisa en llegar al faro al final del puerto. El motivo es que omitamos la misión secundaria que implica entrar en un bar a rescatar a Kaufman de una criatura. Kaufman se marcha sin darnos ni los buenos días, pero dejando detrás de sí un código y la llave de un motel. Tras unas pocas pesquisas en otro local, llegamos a la habitación de Kaufman en el motel y descubrimos que esconde un líquido rojo, similar al que recogimos en el hospital, escondido en el garaje. Kaufman aparece y nos lo confisca de malos modos. Además, aquí podemos descubrir por los recortes de prensa la historia de la ciudad con el tráfico de una droga llamada PTV, por lo que es fácil deducir cuál ha sido todo el asunto con Kaufman. Como digo, toda esta sección es opcional para completar el juego, pero imprescindible para conseguir el mejor de los finales. De camino al faro, nos cruzamos en un bote con Sybil y Dahlia Gillespie, que nos viene a alertar de la necesidad de acabar con un demonio para recuperar a nuestra hija y detener un ritual. En el faro tenemos otro breve encuentro con Alessa, pero se evapora antes de que podamos hacer nada. De vuelta al barco, Sybil y Dahlia han desaparecido, así que ponemos rumbo hacia nuestra siguiente parada, el parque de atracciones. Esta zona sería mucho más vital en Silent Hill 3, pero aquí es una excusa para que tengamos uno de los mejores encuentros del juego.
Sybil parece estar poseída por algo y se enfrenta a nosotros. Si peleamos contra ella, la batalla es bastante dura, pues sus disparos nos quitan mucha vida, nos derriban e impiden que nos levantemos durante un buen rato. 2 disparos pueden acabar con nosotros. Si hemos recogido el líquido rojo en el hospital y lo usamos contra Sybil, el parásito a su espalda se desprende y le salvamos la vida. Si hacemos esto, Harry explica a Sybil un detalle importante sobre su hija. En realidad es adoptada. La encontraron su mujer y él cuando abandonaban Silent Hill. Harry sospecha que hay alguna relación entre lo que sucede en la ciudad y su hija. Esta información no la tendríamos de no haber salvado a Sybil. Hayamos tomado una decisión u otra, Alessa hace acto de presencia y usa sus poderes psíquicos contra nosotros. La pequeña pirámide que recibimos en la iglesia se activa y parece atrapar a Alessa. Dahlia Gillespie revela aquí toda la verdad. Ella es la madre de Alessa y la líder de la secta que controlaba el tráfico de drogas en Silent Hill. Nos ha estado utilizando para llegar hasta su hija, que usa sus poderes para modificar la realidad y ocultarse de su madre. Nos despertamos en lo que parece ser el hospital, de nuevo al lado de Lisa. Pero este lugar no es el hospital, es una mezcla de todos los escenarios anteriores, donde no existe un mapa y tenemos que encontrar hasta 5 llaves distintas resolviendo puzzles. Es una forma de elevar la dificultad, pero que refleja muy bien un problema inherente a muchos juegos de terror. La manera en que las historias de terror alcanzan un clímax frente a cómo la jugabilidad necesita incrementarse no suelen cuadrar muy bien. Aquí estamos quebrantando una de las mecánicas principales del juego, el uso del mapa, en favor de hacer la situación más compleja y obligarnos a mayores encuentros con enfermeras parasitadas. Pero esto consume muchos recursos que serán esenciales para el jefe final. En medio de todo esto, Lisa hace acto de aparición para revelarnos la verdad que ha descubierto. Si recogemos una cinta de vídeo a nuestra primera visita al hospital, podemos usarla con una televisión y descubrir que Lisa estaba siendo chantajeada con su adicción a la droga para que cuidara de Alessa, con la que experimentaban en el sótano del hospital. Pero lo que viene a confesar aquí Lisa es aún peor. Cuando ella misma bajó al sótano, descubrió por qué no podía dejar el hospital. Ella también está muerta, condenada a vivir en este mundo de pesadilla como castigo. Esta secuencia, aterradora y trágica a la vez, es una de las más emblemáticas de la franquicia. En esta sección nos encontramos este extraño puzzle con una nevera con cadenas rotas. Si tomamos la daga clavada, un tentáculo nos ataca al salir. El juego espera que deduzcamos por las cadenas que tenemos que unir estas con un anillo antes de quitar la daga, evitando la salida del tentáculo, pero dado que nada similar ha ocurrido en todo el juego, es más bien una trampa en la que esperan que caigamos la primera vez. Con todas las llaves en nuestro poder, ha llegado el momento de la verdad. Abrimos una puerta de este no lugar a la residencia de la familia Gillespie. Allí presenciamos el abuso de Dahlia hacia Alessa y bajamos las escaleras para el enfrentamiento final. Dahlia nos muestra el cuerpo quemado de Alessa y a Cheryl, preparadas para un ritual. Resulta que Cheryl es, de algún modo, la otra mitad en la que se dividió el alma de Alessa hace años. Harry la encontró y la adoptó, pero ahora ha sido manipulado para devolverla, y que Dahlia cumpla los designios de su fe, trayendo de vuelta a su hija y forzándola a dar a luz, en un sentido literal, a un dios conocido como el Incubator. Si no hemos hecho la misión secundaria, el enfrentamiento con el Incubator implica matar a Alessa y salir por patas de la ciudad, habiendo perdido a nuestra hija para siempre. Pero si hemos salvado a Kaufman y recuperado su líquido rojo, este hace acto de presencia, lanzando el líquido sobre Alessa y deteniendo el ritual, haciendo que el dios se enfade y provocando nuestro enfrentamiento contra un nuevo monstruo, el Incubus. Este combate es más complicado y requiere mucha munición e ítems de curación. Una vez derrotado, Alessa utiliza sus últimas fuerzas para hacer renacer a Cheryl como un bebé, y Harry, acompañado de Sybil si la hemos salvado, sale corriendo de la ciudad mientras Alessa usa sus últimas fuerzas para ayudarles a escapar. Si llegamos al jefe final sin una sola bala, los desarrolladores lo habrían previsto y el jefe acaba muriendo por sí mismo, pero me temo que si tus recursos son solo escasos, esto no ocurre. Si llevas tan solo una bala, aunque sea un tipo de munición para el que no tienes el arma correspondiente, el juego continúa de forma natural, lo que supone encontrarse con una partida imposible de completar. Con el New Game Plus el juego da comienzo de nuevo, ahora con Sybil en el lugar de la mujer de Harry en la cinemática inicial. Lo que es interesante es cómo la información sobre la misión secundaria surge.
El juego parece esperar que lleguemos al peor de los finales, con Sybil muerta y el enfrentamiento con el Incubator, y decidamos volver a jugar de nuevo. En esta segunda partida es probable que encontremos a Kaufman y lo salvemos, lo que significa descubrir las propiedades del líquido rojo en el final. En una tercera partida, deduciremos que podemos hacernos con el líquido rojo en el hospital, y tratar de lanzárselo a Sybil en nuestra pelea con ella, salvándole la vida. No hay otra forma de conocer esta información dentro del juego que seguir este camino. No parece haber ningún miedo a resultar demasiado críptico, como demuestra que se omite información importante como el tráfico de la droga, la cinta de vídeo con la confesión de Lisa o la condición de hija adoptiva de Cheryl. Si nos ha gustado el juego y buscamos más respuestas, Silent Hill nos invita a volver a jugarlo y encontrarlas por nosotros mismos. Por último, tenemos que hablar del final secreto. Mediante una complicada secuencia de eventos, imposible de conocer sin una guía, podemos acceder a este abrupto final donde un ovni baja del cielo y ataca a Harry, imitando los famosos cromos de Mars Attacks, terminando con la mejor canción del juego. Estos finales de broma también estarán en las secuelas. En esos interminables debates sobre si los juegos son arte, con frecuencia se llega al argumento de que los videojuegos tienen que ser, sobre todo, divertidos. No calificaría mi experiencia con ningún juego de Silent Hill como divertida, pero sí intrigante o inmersiva. Uno se siente capturado por una experiencia así, tan fuera de lo normal, y por muy mal que uno se sienta, siempre puedes cerrar el juego y apagar la consola. En los últimos años hemos visto un estallido de juegos de terror con la estética de la primera PlayStation. Los más conocidos son los colectivos Haunted PC-1 o Puppet Combo, pero ha habido una larga lista de títulos interesantes como Back in 1995, Lost in Vivo, Anatomy, Paratopic, Lone Survivor, Tormented Souls, y también dentro del mainstream con juegos como Michigan Report from Hell, Obscure, Rule of Rose, Alan Wake o The Medium. Incluso un famoso creepypasta como Petscop le debe mucho a la memoria colectiva de este Silent Hill. Esta eclosión viene derivada del recuerdo que aquí asociamos a los gráficos imperfectos, los controles con problemas y en general a una sensación de vaya inquietante respecto a lo artificioso y roto que parecía un juego salido de la nada. Puede que no fuera el primero de su estilo, pero el juego de Konami es lo primero que pensamos cuando hablamos de juegos de terror o juegos malditos. Y esa marca de juego arriesgado, adulto y sin temor a resultar algo obtuso es lo que lo ha hecho perdurar tanto tiempo en la memoria colectiva.